Vidas y muertes dignas e indignas. Un debate complejo en torno a la eutanasia. La pregunta sobre vidas y muertes dignas e indignas y su relación con la eutanasia es un tema complejo que ha generado un debate profundo en la sociedad. Se trata de un tema cargado de emociones, creencias y valores, que exige una reflexión profunda desde diferentes perspectivas. La dignidad humana, un concepto multifacético. La dignidad humana es un concepto central en este debate. Se refiere al valor intrínseco que tiene cada persona, independientemente de sus circunstancias, capacidades o condiciones de vida. Sin embargo, la interpretación de la dignidad humana en el contexto de la muerte y la enfermedad es compleja, y se debate si una vida con sufrimiento o discapacidad puede considerarse digna o no. La eutanasia, una opción controvertida. La eutanasia se define como la acción de poner fin a la vida de una persona, a petición de ésta, para aliviar su sufrimiento. La eutanasia es un tema controvertido, con argumentos a favor y en contra. Argumentos a favor de la eutanasia. Autonomía del paciente. Se argumenta que la eutanasia respeta el derecho del paciente a decidir sobre su propio cuerpo y su muerte, especialmente cuando se enfrenta a un sufrimiento insoportable. Alivio del sufrimiento. La eutanasia puede ser una opción para aliviar el dolor y el sufrimiento de pacientes con enfermedades terminales o en situaciones de gran sufrimiento. Libertad para morir dignamente. Algunos consideran que la eutanasia permite a las personas morir con dignidad, sin tener que pasar por un proceso de agonía o sufrimiento prolongado. Argumentos en contra de la eutanasia. Sagrada inviolabilidad de la vida. La postura religiosa y moral de algunos considera que la vida humana es sagrada y que la eutanasia es un acto de asesinato. Posibles abusos. Se argumenta que la legalización de la eutanasia podría llevar a abusos, como la presión sobre pacientes vulnerables para que opten por la muerte. Importancia de los cuidados paliativos. Se destaca la importancia de los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia, ofreciendo alivio del dolor y apoyo emocional a los pacientes terminales. La importancia de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos juegan un papel fundamental en el debate sobre la eutanasia. Se centran en aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes terminales, mejorando su calidad de vida y brindando apoyo emocional a ellos y a sus familias. El debate en la sociedad. El debate sobre la eutanasia es complejo y no hay una respuesta única. Es importante considerar las diferentes perspectivas y los argumentos a favor y en contra. La sociedad debe reflexionar sobre la importancia de la dignidad humana, el derecho a la autonomía y el papel de los cuidados paliativos en el final de la vida. Conclusión. La discusión sobre vidas y muertes dignas e indignas y la eutanasia es un tema complejo que requiere un análisis profundo y una reflexión ética. Es importante tener en cuenta las diferentes perspectivas, los argumentos a favor y en contra, y la importancia de los cuidados paliativos. La sociedad debe buscar un equilibrio entre el derecho a la autonomía y la protección de la vida humana, reconociendo la complejidad del proceso de morir. ¿Cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de la eutanasia en el contexto de la dignidad humana? La eutanasia es un tema complejo que genera un debate profundo en torno a la dignidad humana, la autonomía personal y el derecho a morir. Argumentos a favor de la eutanasia. Autonomía y libre determinación. La eutanasia permite a las personas con enfermedades terminales o en situaciones de sufrimiento insoportable ejercer su derecho a la autonomía, tomando decisiones sobre su propio cuerpo y su muerte. Esta autonomía se considera un pilar fundamental de la dignidad humana, permitiendo que las personas controlen su propio destino y eviten un sufrimiento innecesario. Alivio del sufrimiento. La eutanasia puede ser una opción para aliviar el dolor físico y psicológico de pacientes con enfermedades incurables o en situaciones de gran sufrimiento. En estos casos, la eutanasia puede ser vista como un acto de compasión y de respeto por la dignidad del paciente, evitando que sufra innecesariamente. Muerte digna. La eutanasia permite a las personas morir con dignidad, sin tener que pasar por un proceso de agonía o sufrimiento prolongado. 4. Para algunos, la muerte digna implica tener el control sobre el momento y la forma de su muerte, evitando una muerte prolongada y dolorosa. Argumentos en contra de la eutanasia. Inviolabilidad de la vida. La postura religiosa y moral de algunos considera que la vida humana es sagrada e inviolable, y que la eutanasia es un acto de asesinato. La eutanasia, desde este punto de vista, atenta contra la dignidad intrínseca de la vida humana, independientemente de las circunstancias.
Posibles abusos. Se argumenta que la legalización de la eutanasia podría llevar a abusos, como la presión sobre pacientes vulnerables para que opten por la muerte, o la posibilidad de que se utilice para fines económicos o sociales. Se teme que se pueda vulnerar la autonomía del paciente y que la eutanasia se convierta en una opción fácil en lugar de un último recurso. Importancia de los cuidados paliativos. Se destaca la importancia de los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia. Los cuidados paliativos ofrecen alivio del dolor y apoyo emocional a los pacientes terminales, mejorando su calidad de vida y permitiendo que mueran con dignidad, sin necesidad de recurrir a la eutanasia. La dignidad humana en el debate. El debate sobre la eutanasia se centra en la dignidad humana, pero la interpretación de este concepto es compleja y está sujeta a diferentes perspectivas. Para algunos, la dignidad humana se encuentra en la inviolabilidad de la vida, y la eutanasia la menoscaba. Otros consideran que la dignidad humana se encuentra en la autonomía y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia muerte. La eutanasia plantea un dilema moral complejo. ¿Cómo se concilia el derecho a la autonomía con la protección de la vida humana? ¿Cómo se define la muerte digna en un contexto de sufrimiento y enfermedad? Conclusión. La eutanasia es un tema complejo que no tiene una respuesta fácil. El debate se centra en la dignidad humana y la autonomía personal, y es importante considerar las diferentes perspectivas y los argumentos a favor y en contra. La sociedad debe reflexionar sobre la importancia de los cuidados paliativos, la necesidad de proteger la vida humana y el derecho a la autonomía en el final de la vida. ¿Hay algún caso específico que haya generado debate sobre la legalización de la eutanasia en algún país? Sí, hay varios casos específicos que han generado debate sobre la legalización de la eutanasia en diferentes países. Uno de los casos más conocidos es el del caso de la madre en Holanda en 1973. El caso, un médico holandés fue condenado por haber facilitado la muerte de su madre tras reiteradas solicitudes explícitas de eutanasia. El impacto. Este caso generó gran conmoción en la sociedad holandesa y, aunque se mantuvo la condena, el fallo del tribunal estableció criterios en los que no se requeriría que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad. La consecuencia, este caso sentó un precedente importante en la legislación holandesa, allanando el camino para la legalización de la eutanasia en 1994. Otro caso que generó debate fue la extensión de la ley de eutanasia a los niños con enfermedades terminales en Bélgica en 2014. El debate. La decisión de permitir la eutanasia para menores de edad generó un debate ético y social intenso, ya que se cuestionaba la capacidad de los niños para tomar decisiones tan importantes. La consecuencia, Bélgica se convirtió en el primer país del mundo donde se aprobó la eutanasia para menores de 12 años en casos de enfermedad terminal. Estos casos, junto a otros, han contribuido a la evolución de la legislación sobre la eutanasia en diferentes países, mostrando la complejidad del tema y la necesidad de un debate público abierto y respetuoso. ¿Hay algún caso específico en el que la legalización de la eutanasia haya sido revertida o modificada posteriormente? Si bien no hay casos en los que la legalización de la eutanasia haya sido completamente revertida, existen algunos ejemplos de modificaciones o restricciones a las leyes existentes. En Estados Unidos, algunos estados que habían legalizado el suicidio asistido por médicos han experimentado cambios en sus leyes. Por ejemplo, en Oregon, donde se legalizó en 1997, se han añadido requisitos adicionales para acceder a la eutanasia, como la necesidad de 2 consultas médicas independientes y un periodo de espera de 15 días. En España, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, ha sido objeto de debate y controversia desde su aprobación. Se han planteado dudas sobre la posibilidad de que la ley pueda ser utilizada para fines distintos a los que se pretendían, como la presión sobre pacientes vulnerables. En Bélgica, la ley que permite la eutanasia para niños con enfermedades terminales ha sido objeto de debate y críticas, con algunos sectores que consideran que no se ha garantizado suficientemente la protección de los menores. Es importante destacar que, en general, la tendencia en el mundo es hacia la legalización de la eutanasia, con un creciente número de países que la permiten. Sin embargo, la legalización de la eutanasia no está exenta de debate y controversia, y es probable que las leyes se modifiquen y se adapten a medida que la sociedad evoluciona y se acumulan más experiencias con la práctica. En resumen, aunque no se han dado casos de reversión total de la legalización de la eutanasia,
si se han producido modificaciones y restricciones en algunos países. Estos cambios reflejan la complejidad del tema y la necesidad de un debate público continuo sobre la eutanasia y sus implicaciones. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.